En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser llamados hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido, no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino porque ha nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne. Puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Esto que acabamos de escuchar pudiera ser una simple frase, pero en realidad es algo muy profundo, porque es la manera como Dios se ha comunicado con el hombre. Para poder hacerlo tuvo que convertirse en carne, tuvo que bajar hasta la condición del hombre para poder establecer un vínculo entre él. La comunicación es el proceso mediante el cual una persona transmite ideas, sentimientos, pensamientos o instrucciones a otra persona utilizando gestos, palabras, símbolos o mediante tecnología. Su finalidad es crear entendimiento, relación y comunión entre las personas. En la comunión, la conectividad se refiere a la capacidad de establecer un vínculo, una relación. La comunión se basa en la disciplina y se otorga en común acuerdo. Aunque si hay comunicación, debiera de haber obligación, muchas veces esta se da bajo contrato. No necesariamente la comunicación es genuina o verdadera. Deja de ser genuina cuando se refiere a algo que alguien dijo sin verificar y que aún sin ser verificada se continúa informando a los demás, creando una mentira que muchas veces se considera una verdad solamente porque se ha difundido entre todos. La educación sin comunicación es tiempo perdido. Un maestro que no sabe comunicar en vano ostenta su posición, pues no hace llegar el mensaje. La falta de comunicación en el matrimonio mantiene dos seres solteros tratando de generar bienes comunes. Y es que la comunicación obliga. Es como una parte de la pareja que se quisiera guardar sus planes para sí mismo. Esto prácticamente anula el matrimonio. ¿De dónde vienes? De por ahí. ¿Cuánto ganas?
¿Qué importa? ¿Te falta? ¿A qué hora llegas? Ya llegaré. Una acción no comunicada puede ser un delito por omisión. Y es que una palabra dicha con amor puede sanar un corazón herido. Una escucha humilde puede restaurar una relación rota. Dios nos llama a comunicarnos, y no solo con palabras, sino también con el corazón. Dice la palabra de Dios: sea vuestra palabra siempre con gracia. Para que exista una buena comunicación es necesario que haya conectividad. Esto implica un entendimiento mutuo. Y es que una buena comunicación genera un pacto entre dos. Entre los hombres, la comunicación genera cercanía, confianza, empatía. Es decir, se genera una interacción continua en la cual el que escucha responde, no solo habla. La comunicación efectiva fortalece las negociaciones, fortalece el matrimonio, fortalece la familia, fortalece la vida espiritual y fortalece la amistad. La comunicación es entonces un regalo de Dios. La comunicación tiene dos formas: vertical y horizontal. La vertical viene de Dios por revelación divina a través de las escrituras, de los profetas, de la oración, en un diálogo sustancial con Él. En la comunicación horizontal hay principios, y los primeros principios que vemos son la verdad y el amor, según la carta de Efesios. Las palabras tienen que ser verdaderas y dichas con amor. Para edificar, toda palabra debe construir y ser de beneficio para quienes escuchan. Saber escuchar es la primera regla de un interlocutor. Nadie da una conferencia sin antes saber lo que el receptor está esperando recibir. Y es que cuando hablamos del poder de las palabras, estas son tan extensas que podríamos decir fácilmente que el poder de la palabra es tan fuerte como la vida y la muerte. Las palabras tienen la capacidad de dar vida, de dar santidad o de destruir. La fuente de las palabras es el mismo corazón. Las palabras reflejan lo que hay dentro de nosotros. Y aunque pareciera complicado, es necesario hablar con sabiduría. Tenemos que aprender a utilizar la pausa y la regulación en nuestros comentarios. Cuando activamos la pausa, el enojo activa la supervivencia. Si sientes que estás muy alterado, espera unos minutos y tu cerebro va a analizar la información que recibió antes de empezar a actuar. En muchas ocasiones, callar es la respuesta. Habla primero, pensando, pero nunca acuses. Siempre aclara. Escucha y entiende lo que se habló. No justifiques, pero evalúa. Y recuerda siempre expresa tus sentimientos. Hay parejas que nunca logran comunicarse, lo que interrumpe la relación del amor. Muchas veces en nuestros matrimonios vemos destruirse solamente porque faltó una palabra
una palabra verdadera que dé el sentido al camino que Dios creó para nosotros. En muchas ocasiones nosotros perdemos a nuestros hijos porque no fuimos capaces de educar. Y para poder educar tenemos que tener la verdad en nuestros comentarios y la autoridad en nuestras enseñanzas. Recuerda que cuando guardas tus sentimientos, probablemente hay alguien esperando escucharlos. Una palabra podría cambiar el rumbo. Una palabra puede cambiar el camino de muchos. ¿Cuántos he escuchado decir, si tan solo me hubiera dicho que me amaba? Pero la palabra nunca salió. ¿Cuántas veces una palabra hiere y nos deja una marca en el corazón que no se borra, que se pudiera cuidar y llevar, pero que no se borra? Porque cuando nosotros hablamos, muchas veces podemos mandar la maldición a los seres que más queremos, solamente por no medir nuestras palabras. Dice la palabra de Dios, el que no peca en palabra es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y someternos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere. Por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Esta es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.